Vamos a revisar ahora declaraciones del presidente del Senado. Fácil. Ustedes perfectamente están al tanto que en relación a un eventual diálogo con el gobierno fue un esfuerzo al cual llegamos, luego incluso de puntos de vista que estaban bastante alejados entre nosotros. En ningún caso nuestra declaración puso condición alguna. Por cierto, partíamos de la base que nuestra actitud significaba también que no iba a haber ningún tipo de condiciones de la contraparte. En este caso, para ser directo, que desde el punto de vista del gobierno no se iba a tratar de imponer exclusiones en el diálogo, sino que este era un esfuerzo multilateral con la voluntad de tratar el conjunto de los temas que a las partes les motivaban a poder sentarse a dialogar. Yo lamento profundamente que el gobierno haya distorsionado completamente nuestro punto de vista, inventando una condición que nosotros nunca pusimos, buscando en consecuencia de mala manera, tratando de introducir a un equívoco a la opinión pública, de insinuar que nosotros estábamos colocando como condición la reforma del sistema binominal. La situación nunca fue así. Nosotros lo que estamos planteando es un diálogo sin exclusiones y que en consecuencia también es un diálogo que aborda el sistema binominal. La reacción del gobierno en una primera etapa única y exclusivamente obedece al férreo control que ha tomado la UDI en las decisiones políticas de este gobierno. Yo lo lamento porque es el único partido que no quiere incluir en el diálogo el tema de la reforma del sistema electoral. Eso es profundamente negativo para Chile. Que un solo partido imponga su voluntad al conjunto del sistema político y que eso sea de tal manera poderoso que el gobierno se tenga que someter también a ese punto de vista, significa que se ha ido instalando una dictadura partidista en nuestro país. Eso es lo grave. Yo lamento que el presidente de la República no haya tenido la fortaleza para evitar esta situación y para clarificar al país cuál es efectivamente su punto de vista. Y yo, en consecuencia, ante la ambigüedad de las declaraciones del señor presidente de la República, solicito expresamente que se aclare cuál es efectivamente su posición. Nosotros estamos por un diálogo sin condiciones y sin exclusión de ningún tema. Esperamos, por cierto, por el bien del país, que la posición del gobierno sea rectificada y que en consecuencia sea posible abrir el diálogo sobre los temas de país y de Estado que la opinión pública está esperando. ¿Tiene sentido buscar este diálogo si usted señala que hay aquí una dictadura partidista? ¿No sería mejor buscar el diálogo derechamente? Afortunadamente no se ha instalado de manera definitiva. Se ha ido configurando, he sido bastante preciso. Se han ido configurando las bases a partir de las cuales en el sistema político se impone la voluntad de un solo partido político. Y en consecuencia, el jefe de Estado es la primera autoridad llamada a asumir la responsabilidad en esta situación profundamente equívoca. El diálogo tiene que ser sin ningún tema excluido y tomando nota que en todos los partidos políticos del país existe el ánimo para abordar el tema del sistema binominal. En consecuencia, el tema del sistema binominal no puede estar excluido del diálogo entre gobierno y oposición. Senador, como presidente del Senado, ¿tiene algún comentario sobre el pseudo incidente entre los senadores Pizarro y Navarro? No, eso, como se trató en la mañana, se tratará de acuerdo con las instancias que al Senado corresponde. ¿Se comunica con el ministro Ginspeter usted por el tema de las reformas políticas? No. Me he enterado por la prensa de la reacción del gobierno y en consecuencia creo que ya no me corresponde a mí asumir la iniciativa. ¿Tampoco con el vocero? El jefe de gabinete y vicepresidente de la República, usted lo acaba de nombrar, ¿quién es? Es don Rodrigo Ginspeter. Así.
Bueno, hasta ahí estaban entonces las declaraciones del presidente del Senado, Camilo Escalona, quien, recordemos, fue encargado como vocero de la concertación de los partidos de la oposición para conversar el establecimiento de las reformas, tanto desde el punto de vista político como reformas sociales, las que, recordemos, en su minuto se había planteado fundamentalmente a través de Renovación Nacional, que iban a producirse durante al menos este gobierno, no sé si directamente este año, pero sí iban al menos a comenzar las negociaciones, las conversaciones, las que, a la luz de todo lo que ha ocurrido, ni siquiera alcanzaron a durar más de 24 horas, producto de todo este clima que prácticamente ha tensado nuevamente la relación entre el oficialismo y la concertación. Mirna. Sí, Guillermo, justamente quería entrar en un tema que tiene que ver no solo con las declaraciones que acaba de hacer el presidente del Senado, sino también con la columna que escribió, y en esa columna, que hace referencia a esto que reafirmó ahora respecto de esta dictadura partidista, haciendo directa alusión, diciéndolo directamente respecto de la UDI, que la UDI en el fondo está controlando la agenda política del gobierno y está controlando lo que el gobierno hace o deja de hacer. Dice así en su carta, y es lo que te quiero preguntar: hoy la capacidad del Ejecutivo es mínima, no tiene apoyo siquiera para el proyecto de salario mínimo y no quiere dialogar. Respecto del salario mínimo, ¿qué es lo que está pasando ahí? A ver, respecto a este punto hay algunos avances. Hace pocos instantes en la Cámara de Diputados concluyó la sesión de la Comisión de Hacienda que estaba analizando este tema. Fue aprobada la idea de legislar, se despachó el proyecto a la sala y se modificó el guarismo. Se subió un punto el porcentaje de aumento de este salario mínimo. Recordemos que se había propuesto un 5% inicialmente, vale decir dejarlo en 191.200 pesos. El gobierno ahora ha propuesto un 6%, subirlo a 193.000 pesos. Cifra que en todo caso no va aprobada, no va con la unanimidad de los parlamentarios a la sala para su discusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Hay que esperar justamente que se vote este proyecto de ley en la sala. La sesión va a comenzar aproximadamente dentro de una hora más y allí se verá definitivamente si se sube a 193.000 pesos o si al menos la Cámara de Diputados aprueba esta situación, este pronunciamiento. Recordemos en todo caso que no es el último paso, porque después de la Cámara de Diputados será el Senado el que deba pronunciarse también respecto a este tema. ¿Pero qué pasa con Renovación Nacional? Porque se ha estado planteando que Renovación Nacional es partidaria de aumentar a 200.000 pesos el salario mínimo. Bueno, esa situación está dividiendo, yo diría, las aguas al interior de Renovación Nacional. Hay algunos parlamentarios, bien digo, que insisten en que tienen que llegarse a estos 200.000 pesos. Incluso en la sala algunos van a abstenerse, otros van a votar en contra y son muy pocos los que ya han dicho que van a aprobar la última propuesta del gobierno, esta cifra de 193.000 pesos, o sea, este 6% de reajuste. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias. Buenas tardes.